Karen Herrera ha hecho mención a información vinculada a la salud y a la política. Y justamente para esos dos temas vamos a hablar con Luis Benavente, director de Vox Populi. Bienvenido a PBO. Judy, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Señor Benavente, yo lo recuerdo porque durante los primeros meses de la pandemia usted pues ha sido invitado no solamente de manera presencial, sino también telefónica, luego del cuadro de COVID que usted pasó y superó, gracias a Dios, difícil cuadro de COVID, ¿no es cierto? Y ahora usted me comentaba, tiene la tercera vacuna, se siente un poco más seguro por haber recibido estas vacunas y demás. Sin embargo, nos hemos sorprendido porque nuevamente se pone sobre la mesa el porcentaje de fallecidos, ¿no?, en nuestro sistema de salud que no tienen las vacunas, y también un subregistro que llegaría a la cifra de 11.000, poco más, 11.315 casos, entre cifras del SINADEF y el Ministerio de Salud, que fue publicado ayer por el diario Correo. Me gustaría que usted nos haga recordar un poco cuál fue su trabajo durante la pandemia y cómo ve ahora esta información. Sí. Gracias por la pregunta, Judy. En principio, el ocultamiento de información es algo inaceptable, totalmente. No tiene ninguna justificación de ningún tipo. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hacíamos estudios con información oficial en Vox Populi hace año y medio, desde el inicio mismo de la pandemia, dando una estimación muy razonable, científicamente demostrada sobre la cantidad de muertes reales, había mucha oposición, incluso de parte de colegas suyos, Judy, que negaban la realidad, que era tan evidente. En realidad no había mucho que demostrar, pero o que le negaban a usted la oportunidad de hablar. Sí, claro, medios que no aceptaban, ¿no? Sabíamos que el presidente en ese momento, Martín Vizcarra, había poco antes impedido una ley que se llamó Ley Mulder para la contratación publicitaria del Estado, y obviamente al impedir esa ley que ponía límites a la contratación publicitaria, allanaba el camino de grandes negocios publicitarios entre el Estado peruano y los medios de comunicación. A la vez se sabía que algunos periodistas daban consultorías al gobierno, a organismos del gobierno, ganando dinero por ello, y cualquier bien pensado, ni siquiera mal pensado, sospecharía que ahí había un gato encerrado. Había ocultamiento de información y había complicidad de una parte importante de la prensa en el Perú. La cosa era muy simple, además, la fórmula era muy simple. No había que traer a nadie de Inglaterra, como se hizo después, con fórmulas mágicas, complejas, para establecer la verdadera cantidad de muertes. Era muy simple. El número, y lo voy a repetir porque la fórmula es simplísima, el número de muertes por COVID era 70-30%. El número de muertes histórico, 70% hombres, 30% mujeres. El número histórico en SINADEF, en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, era 53 hombres, 47 mujeres. Y el número de muertes por COVID era 70-30, como digo, y el número de muertes en exceso también era 70-30 por unas cuantas décimas, por 6, 8 décimas nada más. Por lo tanto, las muertes en exceso, con excepción de esas 6 a 8 décimas, eran por COVID, no eran por otra cosa, ¿no? Y sacaban todo tipo de argumentos, que en todo el mundo hay subregistro, para tapar a Vizcarra, en realidad para ser cómplices de Vizcarra, ocultando la desinformación, la barbaridad que estaba cometiendo de ocultar información al mejor estilo de las repúblicas bananeras en sus peores momentos, ¿no? Ocultar información de esa manera, de 100.000, más de 100.000 muertes, es de dictaduras de última clase, no es de un sistema democrático. Sin embargo, grandes demócratas que se rajaban las vestiduras eran cómplices del señor Vizcarra en este tema y en muchos otros temas, incluida la corrupción en que habría incurrido Vizcarra. Bueno, entonces se tapaba esa información. Ahora, bueno, y en esa época, volviendo a ese momento, también había un argumento, decían que en todo el mundo había subregistro de muertes, ¿no? Y es cierto, en todo el mundo había subregistro, hasta ahí es verdad, pero a la vez era falso, porque en todo el mundo había 10, 20, 30% de subregistro. En Perú llegó a 151% de subregistro. O sea, era un ocultamiento escandaloso de información, era como tener un edificio de 100 pisos delante tuyo y no verlo. Querer verlo. No querer verlo, no poder verlo, no convenir verlo, correcto. Y yo recuerdo además que en otros países donde también existía subregistro era debate público el tema.
todos los días, cuestionando al Ejecutivo, el aceptar el error, recuerdo a Boris Johnson aceptar el error en un video en sus redes sociales. Aquí no había debate público. Aquel que criticaba, cuestionaba desde cualquier plataforma era neutralizado, desaparecido de todo debate público. Te insultaban, te decían de todo, ¿no? Era un atrevimiento, sí, realmente era una situación muy penosa que mostraba lo que era la política peruana en ese momento, y muchas cosas en distintas direcciones no han cambiado en el fondo, ¿no? Era un momento muy complicado, pero era peor que eso, Judy, porque el presidente Vizcarra, que es una persona que no me merece ningún respeto, utilizó la pandemia para beneficio político. Hacía shows diarios de 2 horas en televisión. Para hacer 2 horas de televisión hay que prepararse 3, 4 horas y después hay que evaluar el programa. Entonces yo digo, ¿a qué hora gobernaba Vizcarra si era un showman televisivo? Y decía nada, ¿no? Daba vueltas sobre lo mismo, bailando sobre la misma loseta durante 2 horas y sin dar información de interés, sin hacer anuncios importantes. Utilizó eso, claro, al comienzo fue muy enérgico, el 15 de marzo del año pasado decretó estado de emergencia, encierro, confinamiento, y esa mano dura gustó a los peruanos y eso le valió subir en las encuestas y llegó hasta 70%. Él se valió de la pandemia para tener popularidad. Como no tenía partido político, etcétera, el respaldo popular era la base política que él tenía en ese momento. Casi un caudillo, y además yo no tengo ningún resquemor en llamarle gobernante de facto, porque recordemos que él asumió también la pandemia durante el interregno parlamentario. Y yo recuerdo que ya con congresistas electos, él evitaba con su discurso político la instalación de los congresistas en el Parlamento, y la portada de un diario decía: se creen inmunes, ¿no?, a los congresistas que, creo yo, pese a los riesgos, tenían que legislar, fiscalizar y ejercer sus funciones como congresistas. Pero no, los medios con apoyo del discurso del presidente Vizcarra trataban de evitar que el Congreso entre en funciones. O sea, un gobernador de facto, un dictador en términos prácticos. Y un político sin valores, sin principios, ¿no? Pero va desde el origen mismo de su gobierno. Él comienza conspirando junto con Keiko contra Kuczynski. Vizcarra le debe todo a Kuczynski. Si no fuera por Kuczynski, que lo puso de vicepresidente, y jefe de campaña, ¿qué sería Vizcarra hoy? Un exgobernador de una pequeña región del Perú, refundido, buscando ahí algunos contactos, algunos lobbies para agarrar algún contrato para su empresa constructora, hacer un hospital, un puentecito. Eso sería Vizcarra hoy día, un absoluto desconocido. Nadie sería. Nada, sería nada, ¿no? Y es algo gracias a Kuczynski. Y traicionó a Kuczynski, conspiró con Keiko, se reunió con ella 2 veces en Estados Unidos y lo negó, mintió al país. Y luego lo aceptó riéndose los peruanos. Sí, prometo que no voy a volver a mentir. Y se dejó pasar por alto. Y no pasó nada, ¿no? Y se dejó pasar por alto. Pero es que todo se lo permitieron. Y también la muerte del congresista Moisés Mamani, también por el COVID-19, dejó muchas dudas o, según fuentes periodísticas, secretos, ¿no? Recordemos que en algún momento se deslizó la posibilidad de una reunión entre Vizcarra y Moisés Mamani también. Y recordemos que cae Pedro Pablo Kuczynski no por una vacancia, él tuvo 2 procesos de vacancia, sino por una renuncia luego del escándalo Mamani Videos. Entonces son muchas preguntas que no tienen respuesta por el lamentable fallecimiento del congresista y porque también hubo complicidad en los medios de comunicación. Y respecto al COVID, hubo ocultamiento de información de parte del gobierno de Vizcarra, hubo vergonzosa utilización política de una desgracia nacional que costaba la muerte no de 1 o 2 peruanos, de decenas de miles, de 100.000, 200.000 peruanos que él utilizaba para sacar partido político, ¿no? Y ahora estamos en una situación que queremos evitar en el país, ¿no? Creo que hay que hacer más transparente el número de muertes. El número de casos en general en el mundo no es tomado como un indicador porque eso depende de la cantidad de pruebas que se hacen y de la cantidad de gente que va a hacerse las pruebas. Entonces,
En Perú ha habido el día de ayer 1.400 casos, eso registra la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, y que es uno de los referentes mundiales en estadísticas de COVID. Pero en Estados Unidos ha habido más de 1 millón de casos. Francia, Argentina tenía 80.000, Francia ha pasado 100.000. Y nosotros hemos estado incluso sobre Argentina, ¿no? En la cifra de fallecidos y más. Sí, sí. En números absolutos, ¿no? Y en números relativos absolutos. Estamos por encima de todos y el segundo lugar está fuera de poste, está muy lejos, ¿no? Ahora, estamos en una situación bastante complicada. El virus, el Omicron, es muy contagioso, muy virulento, etcétera. No es tan letal, toma una población mayoritariamente vacunada con 2 hasta con 3 dosis, ¿no? Pero también viene la utilización política del virus, que lo utiliza otro virus, el virus gobierno, ¿no? El virus gobierno lo que hace el día de ayer, cuando la Fiscalía anuncia que iniciará investigación preliminar al presidente por 3 temas, no por uno, sino por 3 temas. Claro, de llegar a investigación preliminar, y es bastante, si son 3 temas, es muchísimo. Y extrañamente la Fiscalía de la Nación anuncia que eso se va a posponer hasta el Se suspende la investigación. Bueno, eso es una noticia mundial. Sin embargo, ese día aparece el ministro de Salud anunciando ¿qué? Anunciando nada. Primero, anunciando que comenzó la tercera ola. Y que ya Señor ministro, el incendio ya arrasó con el 60% del edificio y usted está anunciando que ha comenzado la tercera ola, que comenzó el incendio. Pues es absurdo, porque ya no tenía que anunciarlo, eso ya todo el mundo lo sabe. Es más, se me ocurre, a partir de algunas observaciones empíricas, como puede ser cualquier persona, y con cierta razonabilidad estadística, que el nivel de contagio es peor que hoy en día, peor que en los peores momentos de la primera y segunda ola. ¿De acuerdo? Y lo otro por que la anuncia, rapidez. Por la rapidez, sí. Y lo otro que anuncia, no por la letalidad, que es muy baja hasta ahora, ¿no? Y lo otro que anuncia el ministro es que va a anunciar, medidas para evitar el contagio, que no va a haber prácticamente cierre de actividad económica, etcétera. Entonces no dijo nada. Digamos que el tema del Omicron no es una cortina de humo per se, ¿no? El Omicron existe, es más virulento, la gente se puede contagiar pese a tener vacunas. Europa está por su 6ª ola, Israel está por su 5ª ola, se están inoculando con una 4ª dosis en Israel a los mayores de 60 años. Eso es una verdad. Eso lo dice la ciencia, lo dicen los datos y lo dice la realidad. Lo que, digamos, y lo conversábamos en el corte comercial, el uso político, y además tiene el manejo político el titular de salud, y eso no es un pecado, es lo que se cuestiona en todo caso, porque la tercera ola era evidente, el alto nivel de contagios es evidente, y él dio pues una conferencia de prensa justo cuando se abren las investigaciones. En política no hay casualidades, creo que es un dicho muy común, y usted considera que esto es lo que ha ocurrido. Sí, claro, y además era muy fácil, ¿no? Porque si en 2 años todo lo que ha pasado en Europa, 2 meses después pasa en Perú, exactamente igual. Entonces ya sabíamos que a fines de diciembre, comienzo de enero, iba a estar la cosa muy fuerte en Perú, más aún con las festividades de Navidad, Año Nuevo, que han ayudado muchísimo a la propagación del virus. Claro, al contagio. Seguimos aquí en PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Los acompaña Judy Rodríguez y nos acompaña en el set de PBO Luis Benavente, director de Vox Populi. Hemos hablado sobre las cifras de la pandemia, sobre el subregistro que en su momento denunció Luis Benavente, repito, director de Vox Populi, y que lamentablemente casi 2 años después se nos dio ya la noticia oficial que dijo lo que ya había denunciado Luis Benavente en su momento, que había un subregistro de al menos 150%. ¿No es cierto? Llegó hasta 151%. 151%. En el peor momento del subregistro. Simple y sencillamente una vergüenza para la administración de un país. Nuestro país tiene pues esta credencial trágica de ser uno de los países del peor manejo de la pandemia, por debajo de países que no tenían pues los recursos que nosotros tenemos. Vamos a cambiar ahora el tono de la información, vamos a hablar de política.
de política, porque el presidente de la República en las últimas encuestas de Ipsos, Datum, CIT, IEP, en todas se ha demostrado una caída en la popularidad del presidente Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y durante las fiestas este tema pues no se conversa mucho, no se debate mucho, pero la popularidad del presidente le es adversa. ¿Cuál es su opinión? Es una caída gradual, constante, sistemática, pareja. No es por una causal especial, ¿no? Hay hechos que en algún momento pueden explicar una subida de 10 puntos, una caída de 10 puntos, ¿no? Por ejemplo, en épocas del Fujimorismo se recupera la residencia del embajador de Japón y Fujimori sube 20 puntos y al mes los pierde, ¿no? Y hay otros casos que podríamos contar de Vizcarra y la disolución. Claro, la disolución, exacto, ¿no? Entonces, hay motivos específicos que originan subidas, bajadas, ¿no? En el caso de Castillo es una caída constante, permanente. Constante crisis. Sí, porque hay un conjunto de cosas que él no enmienda, que él no corrige. Por ejemplo, pone funcionarios cuestionados. Pero no son funcionarios cuestionados por quítame estas pajas, ¿no? Claro. Es que 13 ministros de 18 votaron en contra de la cremación de los restos de Abimael Guzmán. Eso te hace pensar que son simpatizantes de Sendero Luminoso. Tal cual. Y te hace pensar que no estás equivocado. O sea, prácticamente te hace ver a 13 senderistas en el gabinete. ¿Ok? Entonces, eso no gusta a un porcentaje muy grande de la población. Entonces, ahí pierde. Pero luego aparecen otros funcionarios o aparece un presidente del Consejo de Ministros que genera reacciones muy adversas, a lo de Bellido. Y luego una presidenta del Consejo de Ministros que también miente al país y comienza a mostrarse, ¿no? Y que va contra el empleo en el Perú, que quiere destruir la minería y da argumentos falsos cuando pide que cierren 4 empresas mineras que generan mucho canon minero para el desarrollo descentralizado del país, que generan muchos impuestos para el gobierno central, que generan mucho empleo directo e indirecto, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que es para cuidar las cabeceras de Cuenca por un peligro ecológico, falso de toda falsedad, porque si le interesara al gobierno cuidar el medio ambiente, la ecología, los ecosistemas en el Perú, no apoyaría la minería informal, que prácticamente la está apoyando, que destruye el medio ambiente 1000 veces más que la minería formal. Y que se cometen delitos conexos como la trata de personas, ¿no es cierto? El sicariato de niñas y demás. Yo quería hacer un paréntesis para comentar lo que usted acaba de decir. Mirta Vázquez ha mentido diciendo que ya se entregó la lista a Procuraduría en su momento. Lo que hoy ha dicho el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, es que no hay ninguna lista de visitantes a Zarratea. Es más o menos como la lista del Vacunagate que prometió Sagasti y el ministro Ugarte. No hay ninguna lista. Mirta mintió. Sí, y el abogado dice que el presidente no hace listas. Pero nadie le va a pedir al presidente que haga listas. Sería absurdo increpar al presidente por no hacer listas, sino por reunirse de manera clandestina, ¿no? Claro, entonces ella oculta información y justifica muchas cosas, ¿no? A la vez que defiende supuestamente el medio ambiente para justificar el cierre del empleo, de los impuestos, de todo en el Perú, para destruir la economía y la sociedad peruana, que ese es su verdadero propósito, hablando claro. A la vez propicia el cultivo de la hoja de coca. Los cultivos de coca degradan el suelo de una manera increíble. Después de unos años, quienes cultivan coca tienen que abandonar ese suelo, ir a otro sitio para también destruirlo en poco tiempo. De tal manera que es un gobierno no solo políticamente depredador, sino que está depredando el medio ambiente. Bueno, pero el punto era que este tipo de funcionarios, las mentiras, el caso de las investigaciones fiscales con 3 temas contra el presidente que ya llegan a una investigación preliminar, el hecho de no dar la cara a la prensa, en fin, a la opinión pública. Los periodistas finalmente son intermediarios entre el Estado, entre el gobierno y la sociedad. Todos estos hechos, junto con algo que es fundamental, la falta de recuperación del empleo, del trabajo formal e informal. No hay ninguna recuperación ni esperanza de que esto se recupere porque el gobierno, al contrario, lo está destruyendo totalmente. Y la subida de precios de los productos básicos de primera necesidad en el país, ¿no? Por la inacción del gobierno, por la falta de una política económica que conduzca a una recuperación de precios, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto de cosas que hacen que la imagen del gobierno se caiga y el presidente cada día pierda más popularidad de una manera sostenida y permanente.
Yo lo escucho y en su recuento de casos no encuentro ningún espacio de calma, ¿no? Sino una permanente crisis, ¿no? Y un trabajo para los periodistas independientes que no descansa, ¿no es cierto? Procesar tanta información escandalosa es agotador. E imagino a la ciudadanía también agotada de tener a un presidente que, amparándose en ser un gobierno del pueblo, hace uso de discursos demagogos para tratar de justificar su accionar. Pero también me gustaría recordar, Luis, que este gobierno, además de no dar la cara a la prensa, tiene una serie de leguleyadas para blindarse, ¿no es cierto? Ya está no solamente mintiéndole a la prensa, sino también burlándose de las instituciones públicas. Sí, hay una total incoherencia. Las instituciones no están fortalecidas desde esta intervención directa del gobierno, del secretario general de la Presidencia de la República, para intervenir en los ascensos militares, lo cual constituye flagrancia, porque ya es algo flagrante totalmente. No para la fiscalía no hay flagrancia. No. Para la fiscalía hay que esperar 4 años y medio para que escondan la flagrancia y escondan todas las pruebas y se pongan guapos todos estos señores del gobierno. Caso Sunat, flagrancia también, claro, que no denunció el titular de Sunat. Sí. Entonces hay muchos casos, ¿no? Pero lo grave también es que todo esto afecta a las instituciones, ¿no? Y hay algo que puede ser muy delicado. Estamos en una situación muy complicada de guerra política. Un espacio que le puede quedar al gobierno, y no lo descartaría, no creo que sea muy lejano, es radicalizarse, romper el Estado de Derecho en el Perú, disolver el Congreso, hacer tal la raza de las instituciones, y eso tengo la absoluta seguridad de que hay voces en el gobierno que pueden empujar ya al presidente en esa dirección. Ahora, algunos representantes de Perú Libre, de cualquiera de las dos alas, ¿no? Se conoce que hay un ala magisterial y un ala serronista o llamada radical, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que desde el Congreso yo no veo una actitud obstruccionista. De hecho, solo hay un ministro censurado. Los 12 o 13 ministros que han caído ha sido por decisión del propio gobierno y totalmente justificado, y no han sido o renunciados o sacados, ¿ah? Lo único que pasó fue que se renueve el gabinete en 2 ocasiones, ¿no es cierto? Y el gobierno habla de gobernabilidad y los congresistas hablan de gobernabilidad, cuando los que han generado la crisis y han desnaturalizado el concepto de gobernabilidad son ellos. Es el mismo gobierno, es verdad, ¿no? Es el mismo gobierno. Lo que pasa es que ellos requieren, pues... y ellos hablan de vacancia, ellos lo dicen todos los días. Ultraderecha, fascista, empresarios, millonarios, aprofujimoristas. Sí. Bueno, ese típico discurso, pues Fidel Castro era campeón en eso. Todo el día se la pasaba echando de la culpa de todos sus males, por todos los errores que cometía, al imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui era culpable de todo, toda la miseria, pobreza de los cubanos que tenían que huir de manera desesperada de la isla, era por el imperialismo yanqui. Entonces, ellos ya tienen, pues, por lo menos 100 años o más de historia mundial de echarle la culpa a un fantasma para revivirlo, para hacer que la población crea en eso, buscar un enemigo, fortalecerlo para golpearlo y de esa manera despertar una solidaridad, ¿no? Ahora es cierto que del otro lado también carecemos de líderes coherentes, ¿no es cierto?, que pertenezcan a una institución, y me refiero a los partidos políticos. Creo, desde mi punto de vista, que no hay un partido realmente con liderazgo para poder asumir no solamente las riendas del país en una eventual transición de gobierno, sino también hoy liderar una oposición. El único partido, entre comillas, tradicional, no estoy de acuerdo con esa denominación, pero digamos para explicarle fácilmente a la gente, es Acción Popular. Pero Acción Popular también tiene una crisis dentro porque no definen quién es su líder. Mesías Guevara, presidente regional de Cajamarca, desconoce el último proceso. Yo entiendo que haya discrepancias, pero el señor se sigue llamando secretario general, presidente, líder de Acción Popular y demás. Entonces, ese tipo de actitudes también mella la institucionalidad de los partidos. Y bueno, el APRA no tiene inscripción, el PPC también ha perdido su inscripción, queda el fujimorismo, pero digamos, el fujimorismo lamentablemente es eso, Fujimori.
Entonces no tenemos partidos. Los partidos son los grandes responsables de todo esto, ¿no? Yo creo que los partidos nos han llevado a esta situación. Los partidos tradicionales han creado a Castillo y todo este descontento en el Perú. Han sido incapaces de hacer organizaciones válidas para el país, con liderazgo, con renovación de cuadros, ¿no? Lo que han hecho los partidos es sustentar cúpulas eternas, cúpulas que se han reproducido con un líder perpetuo, ¿no? Personalizando, ¿no?, al partido. Claro, y con mucha corrupción. Entonces todo el mundo sospecha que esas cúpulas eran para sostener la corrupción de los líderes, y la prueba está en que todos los líderes están judicializados, todos se han enriquecido. 7 presidentes etcétera, ¿no? Con algún tipo de investigación. No ha habido una institucionalidad partidaria. Kotler decía que en el Perú no había sistema de partidos. Y es verdad, no hay un sistema de partidos. Lo que hay es esto que todo el mundo llama clubes electorales. Y cuando hay elecciones, ¿no?, como se les llama, por ayudarlos en la campaña y luego obtener una curul. Ahora, haciendo referencia al tema de los partidos políticos, recordemos que Pedro Castillo ingresa a Perú Libre un día antes de que se cierre la posibilidad de la inscripción, ¿no es cierto? Y se convierte en militante, pero él dice luego en una entrevista que él no suscribe el ideario de Perú Libre. Entonces, ¿cómo que eres militante? Mínimo debes compartir ciertas características de las bases ideológicas del partido. Decía Mauricio Mulder, criticado en ese punto, que un militante debe tener como mínimo 2 años de haber sido inscrito en el partido. ¿Y qué decía Julio Guzmán? Yo no entiendo quién puede ser realmente partidario del Partido Morado, pero en fin, Julio Guzmán decía que los dinosaurios quieren perpetuarse, ¿no?, en los partidos tradicionales y demás. Y el Partido Morado es la solución. ¿Qué es el Partido Morado hoy? No tiene ni bancada en el Congreso. Bueno, y él actuó como un dinosaurio contra Carolina Lizárraga cuando ella osó ser candidata en las internas, ¿no? Y todo el aparato partidario fue movilizado por el líder para destruir su imagen, y fue una experiencia muy fuerte contra ella. Para ¿no? ella. De tal manera que democracia interna no es precisamente el éxito, ¿no?, de ellos. Ese es el destino del Perú. Esos son los partidos. No ha habido una fuerza interna para renovar cuadros. La renovación de cuadros es el punto clave, es fundamental. En las grandes democracias del mundo, los líderes partidarios tienen un ciclo. En los cargos altos están 1 o 2 periodos, y después el sistema del partido los echa a un costado. Aznar cumplió su periodo en el PP en España, y ahí entró Rajoy. Cumplió lo suyo y ahora está casado, y ahora casado está con COVID, está recluido, dicho sea paso, pero se fue al margen, ¿no? Igual Zapatero hizo lo suyo, luego viene Pedro Sánchez, etcétera. Todos cumplen un ciclo en el sistema americano, inglés, y nadie quiere quedarse más allá porque el sistema no se los permite. Pero además se desgasta la imagen. Por eso. Se desgasta. Son 2 años, escuchaba a Víctor Andrés García Belaúnde, son 2 años de liderazgo de Edmundo del Águila Morote. ¿Cuál es el problema? Pero en fin, tenemos en la pantalla el cuadro de los precandidatos a la alcaldía de Lima. ¿Cómo ve usted esta campaña que se avecina, ¿no? Tenemos algunos precandidatos, 2 por Acción Popular, Rafael López Aliaga lo ha confirmado, George Forsyth se suma a Somos Perú, Daniel Urresti, Zenaida Solís, Indira Wilca, César Condina, que ingresa ahora a Fuerza Popular a AICES, Alex González, Álvaro Paz de la Barra, Luis Molina, Alberto Tejada y Carlomagno Chacón y Ede Cuellar. ¿Qué nos espera en esta campaña? A ver, la elección va a estar competitiva, es interesante. Veo ahí cuántos hay, por lo menos 3 ex candidatos presidenciales, hay varios ex candidatos a Lima, varios ex alcaldes de distrito, varias figuras públicas conocidas. De hecho, que va a ser un proceso muy competitivo. Luego muestra, creo yo, nuestra debilidad política, nuestra fragilidad partidaria. He visto el spot de Keiko Fujimori abriendo una puerta para que ingrese. Fernán Altuve dice que es el nuevo comercial de Electrolux. Más o menos, ¿ya? Entonces, o de Quality Products, de repente. Claro, entonces eso que me hace pensar en esa época de fichajes, ¿no? Entonces terminan los contratos, los futbolistas comienzan a fichar por un club, por otro, combina ficha con Fuerza Popular, y vamos a ver cómo todos fichan, ¿no? Y además son los días de fichaje, porque en estos días se vence el plazo para inscribirse y tener la antigüedad que les permita ser candidatos. Ya dieron fecha, el 2 de octubre. Últimamente eran en noviembre, esa vez van a ser en octubre las regionales. Bueno, de hecho va a ser competitivo, vamos a ver, es interesante, también ahí veo 2 mujeres,
está un poco, la cuota de mujeres está baja, está Zenaida Solís e Indira Y de Huelca. agrupaciones que no tienen una importante representación. Recordemos que el Partido Morado en este momento, repito, no tiene representación política en el Congreso. Tiene 3 congresistas, pero no son bancada. Y JPP no gana nada, pero siempre tiene poder. Sí, exactamente. El partido aprista no lo veo, No está. ha estado ausente en varias elecciones. Pero además no tiene En inscripción, Lima ¿no? no tiene inscripción, es cierto, ¿no? Bueno, vamos a ver este año. Creo que ya están arrancando los primeros movimientos de los candidatos, ¿no? Ahora, esto también pasa por las primarias, ¿de acuerdo? A ver, Molina va por Avanza País, vamos a ver quién más se presenta en Avanza País. En Acción Popular hay varios precandidatos, ahí figura Eddie Cuellar, ¿no? Pero entiendo que hay 3 o 4 precandidatos que están con ganas de ser alcaldes de que Lima. es el único también. partido, digamos, que tiene historia y demás, ¿no? Los demás partidos están... Bueno, tiene una historia que yo no sé si si Fernando Belaúnde resucita, creo que se vuelve a morir ahí mismo y de ver una Acción Popular hoy día que no puede Que está roto, ¿no? Está funcionar orgánicamente, ¿no? Con un liderazgo claro. Muchísimas gracias, Luis Benavente, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Judy, y un saludo para todos.